Buenas tardes a todos en esta conferencia relacionada con las letras españolas contemporáneas. Tengo el gusto de presentar a nuestro querido colega y amigo Germán Prosperi. Germán Prosperi es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires en el área de literatura y profesor en letras y magíster en didácticas específicas en la Universidad Nacional del Litoral. Profesor titular ordinario de Literatura Española II, Moderna y Contemporánea en la Universidad Nacional del Litoral, y donde también tiene a su cargo las cátedras de Literatura Española I y Seminario de Literatura Española. Profesor titular ordinario de Literatura Española de los siglos XVI a XXI en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es director del proyecto de investigación Figuraciones de Infancia y de Vejez en la Literatura Española Contemporánea, Proyectos de Escritura y Otredad. Autor del libro Juan José Millás, Escenas de Metaficción, publicado en Francia por Orbis Tertius y en la editorial de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Ha publicado artículos en revistas como Hesperia, Texturas, Olivar, Espacio, Siglo XXI, Boletín Hispánico Helvético, Celeis, etc., y capítulos en volúmenes colectivos y actas de congresos. Sus trabajos se han ocupado de la obra de Juan José Millás, José Ángel Valente, Jaime Gil de Viedma, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda y Luis Antonio de Villena, entre otros. Dirige becarios y tesistas sobre temas de literatura española contemporánea. Es director del doctorado en Humanidades, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Fue presidente de la Asociación Argentina de Hispanistas entre los años 2017 y 2021. El título de su conferencia de esta tarde es ¿Queda esto? Ficciones de vejez en la literatura española contemporánea. Adelante, Germán. Muchísimas gracias, Marcela, querida. Antes de empezar, por supuesto, un agradecimiento por esta oportunidad, por esta invitación. Yo pensaba hoy que de todos los congresos del CELEIS no falté a ninguno, ¿no? Y eso habla de mi cariño por este lugar, y pensaba ya en el 2001, de los que estamos acá éramos pocos, ¿no? Laura, Marce, Marta, yo, algunas personas que no están, y que hoy seamos todas estas personas, más las que nos van a poder seguir después por YouTube, la verdad es que me llena de orgullo, y les digo a Marta, Marcela y Laura que me parece que no nos equivocamos, ¿no? Que alguna cosa debemos haber hecho bien para que estos grupos crecieran de este modo, ¿no? Eso realmente lo quería agradecer. La charla que traigo hoy para plantear con ustedes tiene su origen en tres tiempos, ¿no? Voy a compartir una pantalla, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un power, a ver si lo podemos ver así. Está bien. Perfecto. Les decía, la conversación que traigo con ustedes tiene su origen en tres tiempos, ¿no? Un primer tiempo tiene que ver con los resultados de un proyecto de investigación CAID, que finalizó en el año 2020, titulado Figuraciones de Infancia en la Literatura Española Contemporánea, Laboratorios de Escritura, Emergencia de los Queer. En ese proyecto sostuvimos como hipótesis fuertes dos, que reproduzco aquí, pero que simplemente las comento, ¿no? La primera hipótesis es que la infancia, y esto lo sabemos y me han escuchado muchas veces hablar de esta cuestión, se figura en los textos del corpus no solamente en términos de presencia de protagonismos infantiles, sino también como un umbral de escritura, ¿no? Esas dos ideas, ¿no? La de figuración y laboratorio de escritura, nos permitió abordar esta primera
conjetura. La segunda conjetura tiene que ver con que la infancia siempre aparece en términos de una falta, en términos de esa potencia escritural que hay que buscar y que hay que poder construir, ¿no? En este sentido, la tesis de Daniel Lin sobre la infancia como falta nos permite abordar esta trama, ¿no? En el sentido de que Lin plantea la diferencia entre corpus de infancia y ficciones teóricas de infancia, ¿no? Esos textos que dicen algo sobre esa especial presencia y no se limitan solamente a la cuestión figurativa. El segundo tiempo, ¿sí? El segundo tiempo de esta charla es un proyecto también de investigación, pero que está en marcha en este momento, ¿sí? Que se llama Figuraciones de Infancia y Vejez, al que hacía referencia hoy Marcela, en la literatura española contemporánea, proyectos de escritura y otredad, donde pensamos la relación, ahora sí, de la infancia con la vejez, a partir de los insumos teóricos del proyecto anterior. Y la tercera temporalidad tiene que ver con escenas de enseñanza, ¿sí? Con escenas de seminarios de grado que, en este caso les muestro los dos últimos, los del 2021 y 2022, donde ponemos a prueba estas hipótesis con un grupo de estudiantes y también con parte del equipo de investigación, ¿sí? Y cuando digo equipo de investigación hablo de ellas, ¿no? En términos femeninos, porque son todas mujeres, ¿no? Desde ellas y con ellas es que planteo esta charla, ¿no? que hoy traigo para compartir con ustedes, ¿no? Les quiero agradecer especialmente a ellas, no solo la generosidad con la que comparten sus lecturas, sino también la valentía, la amorosidad con la que sostienen las mías, incluso cuando no son tan acertadas. Voy a organizar esta charla en tres momentos, ¿sí? En un primer momento trazo un recorrido metodológico para pensar las relaciones entre vejez y ficción. En un segundo momento discuto algunas categorías que se reorganizan a partir de los acercamientos a la vejez, y en tercer lugar ensayo una lectura de algunas ficciones, que ponen a funcionar las categorías leídas con anterioridad. En relación con el primer punto, ¿no? Cómo leer la vejez, un punto de partida posible para pensar las relaciones entre ficción y vejez sería el de trazar un marco metodológico posible en el cual la segunda parada del binomio no quedara reducida a una simple presencia o reconocimiento de protagonismos de vejez. Porque más allá de reconocer en muchas ficciones españolas contemporáneas la presencia de sujetos de enunciación y enunciado posicionados en una franja etaria avanzada, es posible hipotetizar sobre otros modelos desde los cuales la vejez puede ser asediada. ¿Qué le hace la vejez a la ficción? Cuando ésta aparece, ¿no? Y digo aparece, antes de ensayar una precisión teórica que nos darían, por ejemplo, las categorías de figuración, modulación, irrupción, digo, cuando aparece, ¿desde qué modalidades se realiza? ¿Por qué no es suficiente postular que la vejez forma corpus? ¿Qué resto queda fuera en esa formulación? En ese sentido, puedo hipotetizar sobre tres modalidades posibles en las cuales la vejez puede estudiarse, las que aparecen allí en el gráfico. Primero, como presencia de protagonismos de vejez. Esto es el modo en que los personajes envejecidos figuran una instancia que modifica el estatuto del relato y habilita lo que aquí denomino como ficciones de vejez. En segundo lugar, como figuración del cierre de un programa narrativo o de un proyecto escritural. Y en tercer lugar, que sería la más compleja, y vamos a ver por qué, como imaginario de un final o finales que esas ficciones están habilitando, lo cual da lugar a ciertos tópicos tales como la muerte, el fin, la desaparición u otros modos de decir el cierre. Estas instancias metodológicas, ¿sí? Y acá paso a la siguiente pantalla. Estas instancias metodológicas pueden explicarse a partir de la revisión de algunas categorías que, si bien no fueron pensadas específicamente para el estudio de la vejez, promueven esta discusión a partir de una relectura. En esa serie se inscribe la hipercitada tesis, y pido disculpas por volver a citarla, la hipercitada tesis de Nicolás Rosa sobre la escena arcaica de toda autobiografía, ¿no? En donde Rosa decía que nadie escribe
escribe su infancia en su infancia, y si se escribe, se puede en la vejez. Más allá de que podamos discutir esta hipótesis a partir de otros textos que no son autobiográficos, ¿sí? Después si tenemos tiempo los podemos presentar, hay textos en donde sí se escribe la infancia en la propia infancia de quien está escribiendo. Digo, más allá de eso, lo que me interesa llamar aquí la atención es la manera en que Rosa conecta e inscribe en una misma serie la infancia y la vejez, y plantea que esta última es el tiempo de una escritura posible, pero nunca segura. Lo que la tesis de Rosa no dice es que en la vejez autobiográfica podría escribirse algo más que la infancia del sujeto, o que solo se construye para recuperar esa escena desde el pasado. La pregunta que implícita es, ¿en la autobiografía, en la vejez, solo se puede escribir la infancia o se puede escribir otra cosa? En efecto, al abandonar la zona de las escrituras del yo y al ingresar en el terreno más amplio y por lo mismo más abierto e indeterminado de la ficción, las figuras de los viejos y las viejas aparecen con una marcada voluntad por construir una poética particular que puede describirse. Estas ficciones de vejez pueden explicarse a partir de tres construcciones teóricas clásicas que permiten ajustar sus argumentos a estas modalidades de escritura. En primer lugar, los que venimos del campo de la literatura española, que somos todos nosotros, recordamos el no siempre recuperado trabajo de Francisco Díez de Revenga, de finales de los 80, ¿no? Poesía de Senectud, en el que analiza los mundos poéticos terminales de 5 poetas de la generación del 27. ¿no? Él llama a la poesía de Senectud como aquella que se produce, esos libros finales, dice, que se producen en los años de la vejez, que él fija en los 70 años. Y esa poesía de Senectud le permite a Díez de Revenga encontrar temas comunes entre los autores que forman su corpus, ¿no? Como serían los derechos humanos, el problema de la muerte, la cuestión del decaimiento de la naturaleza, entre otros, ¿no? Que analizan el texto. Más allá de la perspectiva evidentemente temática de Díez de Revenga, en tanto identificación de tópicos comunes de la poesía que lee, me interesa llamar la atención sobre la preocupación del crítico por responder a una pregunta implícita acerca de los modos de concluir una obra, lo cual se relaciona con las búsquedas sobre las figuraciones de la vejez. Porque no solo la producción de esas obras de senectud que cierran un recorrido textual se inscribe en esa etapa de la vida. Es allí donde el modelo temático muestra sus fallas. ¿Cómo entender, por ejemplo, otras poéticas que, lejos de la vejez de sus autores, plantean la senectud como matriz constructiva? Siempre cito el ejemplo de un poeta como Jaime Gil de Viedma, del que nos habló ayer Nora Letamendía y analizó algunas de sus cartas. ¿Qué pasa con la poesía de Jaime Gil de Viedma? Como un solo ejemplo, ¿no? Todos recordamos el poema Amistad a lo largo, que está al inicio de Compañeros de viaje, el texto del 59, el texto inicial de Gil de Viedma, que culmina con los versos: hay el tiempo, ya todo se comprende. Más allá de aceptar que en ese poemario, ¿no? Del autor catalán, entre otras operaciones, hay una despedida de las poéticas sociales, lo que yo veo allí es una voluntad expresa por convocar un gesto de clausura inscripto de manera paradojal en un texto de inicio. También sabemos, ¿no?, que esa idea de cierre, de clausura, es una de las matrices constructivas de la obra de Viedma, ¿no?, que está en toda su obra, la cual concluye tempranamente con poemas póstumos, y que exhibe esa flexión en los conocidos poemas Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, o de Senectute, ¿no?, que es el más explícito para las búsquedas que estamos compartiendo en este momento. No es mi intención leer esos poemas hoy, pero sí llamar la atención sobre el hecho de que la poesía de Senectud no necesariamente encuentra un correlato en la edad avanzada de los autores que le escriben, ni tampoco traza necesariamente líneas de cruce con los miembros de las estéticas o escuelas a las cuales esas poéticas responden. En el marco de nuestro proyecto de investigación, el que estamos en este momento desarrollando, los trabajos de María Julia Ruiz han pensado y piensan estos desfasajes, por ejemplo, en la obra del cantautor Joaquín Sabina,
sobre la que presentó en el simposio de ayer, ¿no? Según la tesis de Julia, Sabina exhibe en esa poesía una temporalidad desajustada, dice Julia, que permite identificar en periodos iniciales del autor planteos sobre las preocupaciones que la vejez aporta a la construcción de una obra. Esto de devenir viejo en la infancia o devenir niño en la vejez, ¿no? Estas figuras que Julia está trabajando en este momento a propósito de ese corpus. Otra categoría cercana a la de poesía de senectud, pero no necesariamente equiparable, es la de estilo tardío, la conocida categoría de estilo tardío de Said, que recordemos que Said la describe como, la define, perdón, como la obra de algunos creadores producidas cuando se acercaba el final de su vida, y Said advierte ahí que la obra de estos autores y su pensamiento adquieren un nuevo lenguaje, ¿no? Que Said define como estilo tardío, ¿no? Si bien Said se refiere a creadores, es posible pensar que la matriz de su acercamiento a este estilo está en la presencia de un cambio, ese nuevo lenguaje que se pone de manifiesto en las obras particulares que lee. Existe una cercanía entre estilo tardío y estilo de vejez, como lo entendió Hermann Broch. Esto lo recupera Nora Catelli en su lectura de la poeta argentina Juana Vignosi, ¿no? Dice Catelli, en la vejez o en lo tardío hay un efecto de desapego creador con respecto a la servidumbre de la novedad. La serena impersonalidad de lo convencional retorna, despreocupándose de lo expresivo y de lo individual. Ese estado de vejez permite al creador alcanzar la convención después de haber entrado en ella y haberla desbaratado a través de la originalidad. Voy a volver a esta idea cuando trabaje una de las novelas del corpus que traigo para compartir con ustedes. Otra idea cercana, otra categoría cercana que puede aportar a este insumo teórico sobre la vejez es la clásica de Laboratorio de Escritura de Julio Premat, que si bien él no habla estrictamente de vejez, habla de la edad adulta, ¿no? En la cual la infancia puede escribirse, y de ese modo se liga, según mi perspectiva, a la cuestión de la vejez. De este modo, también para Premat, la vejez se postula como etapa de una vida, pero también como potencia de escritura. Y de este modo liga sus tesis a las propuestas de Rosa. Lo que hay que pensar, ¿no? Y acá me parece importante pararnos en este lugar, es qué característica presenta esa escritura más allá de la identificación de tópicos, lo cual no nos daría una especificidad precisa de las ficciones de vejez. Si solo pensamos que las mismas son una voluntad de escritura a partir de la cual se reflexiona sobre ciertos temas, dejamos fuera una zona de interrogación sobre una lengua de la vejez, según la cual mi hipótesis hay que indagar. Esta indagación puede iluminarse a través de dos perspectivas de análisis. Por un lado, y también en el marco de nuestro proyecto de investigación mencionado, Daniela Fumis ha planteado la diferencia entre ancianidad y vejez, recuperando sus anteriores trabajos sobre la diferencia entre niñez e infancia, es decir, la necesidad de separar la edad o la franja etaria de quien escribe, de la potencia de esa escritura o de la escritura sobre potencia en relación a esto que Link va a llamar ficción teórica de vejez. Es por eso que la segunda construcción teórica que me interesa discutir es esta de la ficción teórica. Recordemos que Link va a hacer una diferencia entre evocaciones de infancia, aquellos textos o aquel conjunto de textos que presentan protagonismos infantiles, y ficciones teóricas de infancia, ¿no? Aquellos poemas o relatos, lo dice así, que al mismo tiempo que inscriben temas y sujetos infantiles, también postulan, siempre en la lengua, un quiebre o un horizonte desde donde se definen. De este modo podemos preguntarnos, y aquí está el desafío, si existen ficciones teóricas de vejez, en tanto textos que postulan una plataforma desde donde interrogar la potencia de esas voces otras. La presencia de ficciones teóricas de vejez nos permitiría dar un salto hacia una lengua de vejez en tanto forma, más allá de tópicos, de temas habituales con que la misma ha sido abordada, e ir hacia otros cruces
en que se reordenarían temporalidades, se cruzarían géneros, desde lo autobiográfico a lo puramente ficcional, pasando por la mixtura autofictiva, y ahora vamos a ver los textos por qué estoy diciendo esto, y se construiría, un decir sobre esa zona productiva de significados múltiples que no necesariamente se fijan en la edad avanzada de quien escribe. Esto permitiría, además, pensar en el hecho de que la vejez irrumpe, recuperando las clásicas tesis sobre irrupción de infancia de Deleuze y Guattari, de Agamben, de Walter Benjamin. En el contexto también de nuestro proyecto, Daniela Fumis ha trabajado estos conceptos de irrupciones de infancia, y estamos en este momento pensando si efectivamente la infancia está irrumpiendo o está haciendo algún tipo de operación. Está Dani también aquí en la mesa, así que después si quieren charlamos con ella sobre esta cuestión. ¿Cómo podríamos caracterizar las irrupciones de la vejez en las ficciones que leo? ¿De qué manera, si a través de qué figuraciones, modulaciones o flexiones se haría presente esa lengua de la vejez que con palabras de Julia Musopapa sobresalta el discurso? Si la infancia irrumpe desde el pasado, la vejez puede hacerlo desde el presente o incluso desde el futuro, como en el poema de Gil de Viedma, o como veremos en alguna de las ficciones que ofrezco como ejemplos. ¿Sí? Y ahora voy a la tercera y última parte de mi presentación. Leo ficciones españolas en las cuales la vejez se figura. Leo ficciones en las que la vejez se presenta como horizonte de escritura o como espacio que hace temblar la lengua para desestabilizar un estilo y una temporalidad. En 2020 y 2021, y no puedo obviar la referencia a los años pandémicos, se publicaron en España 2 novelas que inscriben figuras de la vejez en sus tramas y que por lo mismo habilitan preguntas sobre esa especial modulación. En 2020, Ricardo Menéndez Salmón publicó No entres dócilmente en esa noche quieta, la autoficción en la que narra la enfermedad y muerte de su padre, lo que aparentemente sería una narración más de las muchas que han abordado este tema, y que algunos críticos se han enojado con esto, porque arman una serie con autores extranjeros, ¿no? Philip Roth aparece ahí en primer lugar, y Ana Caballé, cuando hace la reseña de la novela para el diario El País, dice, en España hay también una tradición que puede plantear esta serie acerca de cómo se cuenta la muerte de un padre, ¿no? Y cita en primer lugar la novela de Giral Torrente, Tiempo de vida, la novela del 2010. Lo que aparentemente sería, digo, una narración más de las muchas que han abordado este tema, encuentra en el texto de Menéndez Salmón una nueva torsión, ya que experimenta con las maneras en que un hijo se construye como sombra de un padre que enferma, cuando el narrador tiene 9 años y que muere 33 años después. El hijo es el auténtico protagonista de este ensayo más que novela, dice Pilar Martín en la reseña para La Vanguardia. El texto dedicado, cito, a la memoria de mi padre, 11 de junio 1943, 12 de junio 2015, se abre con un epígrafe del poema de Dylan Thomas, de cuyo uno de sus versos la novela toma su nombre, ¿no? Cita la última estrofa y el último verso, ¿no? No entres dócilmente en esa noche quieta. El texto se estructura a través de la sucesión de una serie de fragmentos que dan cuenta no solo del proceso de la enfermedad del padre, sino del modo en que el hijo también muta hacia otras posiciones, al mismo tiempo en que su padre joven deviene un viejo de manera súbita. La cita 1, mi padre se convirtió en un enfermo profesional, mi madre se transformó en una cuidadora a tiempo completo. Yo padecí los rigores de una casa donde se había instalado el miedo. Un miedo que se tradujo en una especie de renuncia a la vida, de temor ante actos antaño considerados vulgares y de pronto contemplados como exceso. Vemos así que la renuncia a la vida es no solo el motor del relato, el cual se organiza para explicar esa posición, sino que es también una manera de devenir viejo en la ficción. Proceso que se exhibe a partir de la selección de algunas operaciones. Comento 3 operaciones. La primera de ellas, el texto recurre a la cita de numerosas obras,
desde Juan Marcé, Paul Valéry, Norman Mailer, Frank Kafka, como una manera de postular que la muerte de un padre solo puede contarse con una biblioteca que funcione como soporte de esa posición de huérfano recientemente adquirida. La segunda operación es la opción por la matriz autofictiva, que habilita otras preguntas. ¿En qué momento de la trayectoria vital de un escritor puede escribirse una novela así? ¿Se puede contar la muerte de un padre desde otras opciones genéricas que no sean la autoficción? ¿Cómo se sale en la ficción de la posición del hijo? En tercer lugar, la opción por un estilo particular, que se aleja de cualquier intento de poetización o idealización de ese referente que actúe como matriz de verdad. Me quiero detener en esta tercera marca, ya que permite retomar, tal como dije más arriba, los desarrollos sobre el estilo tardío y el estilo de la vejez, el cual, recordemos, según Catelli, recupera la serena impersonalidad de lo convencional, despreocupándose de lo expresivo y de lo individual. La autoficción de Menéndez Salmón no se aleja de las preocupaciones por expresar una intimidad doliente, esa inmersión autobiográfica en torno a la figura de su padre, con la que Ana Caballé caracterizó este relato, pero sí se acerca a esa serenidad verbal propia de ese estilo. ¿Cuándo se alcanza ese modo de decir? Si es que podemos identificar ese pasaje en la obra de un escritor. Pilar Martín habla de la plena madurez vital del autor al momento de escribir el texto, lo que no alcanza para inscribirlo en el estilo tardío, pero sí para reconocer las modalidades de la vejez en su trama, el fragmento, la cita, la digresión, la autofiguración. La potencia de la novela de Salmón radica, según mi hipótesis, en la exposición del proceso a partir del cual la vejez no se reconoce como franja etaria, sino como movimiento inestable entre posiciones diversas, de hijo a padre, de padre a hijo y de padre a escritor, que también puede figurar la vejez, una opción que no estaba habilitada antes de la muerte del padre, al menos desde la posición autofictiva. La novela comienza ahí, en el reconocimiento de que luego de la desaparición del padre, no cambia el sujeto, sino la escritura. Y acá no podemos obviar las reflexiones de Roland Barthes que teorizó sobre las posibilidades de una novela por venir luego de la muerte de un ser querido, en este caso de la madre, ¿no? Este Barthes que piensa en la preparación de la novela, esos textos que van a venir, dice Barthes, como un entrar vivo a la muerte, ¿no? Él ensaya tres salidas de ese entrar vivo a la muerte. Lo ensaya críticamente en La cámara lúcida, el texto sobre la fotografía del 80, lo ensaya desde la escritura del diario, en el diario de duelo, ¿no? Que empieza a escribir inmediatamente el día en que la madre muere, y lo ensaya en ese conjunto de fragmentos que es Vita Nova, que sabemos que es su proyecto de novela nunca inconcluso. Podemos leer la novela de Salmón en esa misma serie, en la cual la escritura del duelo es la matriz constructiva de la que se parte para arribar a zonas en las que la dificultad produce un quiebre. Ese quiebre se hace presente en la penúltima parte del texto, la resistencia, donde el padre finalmente muere, y ahí lo que hace Menéndez Salmón no es recurrir a una biblioteca extranjera o extraña, sino la propia, y recuerda los momentos de publicación de La ofensa, la novela sobre la que nos habló hoy Cristina Estofán en el simposio sobre biopolítica, ¿no? Y en ese texto recupera también, en ese momento de la novela, recupera otra ficción que es la película Interestelar, que no sé si ustedes vieron, esa película de ciencia ficción del año 2014, ¿no? En donde el personaje de Michael Caine recita en el momento de su muerte los versos de Dylan Thomas que dan origen al título de la novela. Si la película nos habla de la posibilidad de que los tiempos se crucen y un padre pueda, por efectos de la ciencia ficción, conservarse joven para asistir a la muerte de sus seres queridos, el texto de Salmón no opta por esa posibilidad, sino que reescribe la historia desde una nueva figuración de vejez, la cual se pregunta por los restos de una vida a partir de la pérdida devastadora. La novela recurre otra vez a los recursos de la forma, y a través del empleo de un simple estribillo se pregunta por aquello que permanece.
queda esto, y también queda esto, y por supuesto queda esto, dice el narrador, como maneras para conjugar una memoria que puede olvidarse. En el final también de la obra, el narrador regresa a su Gijón natal y cuenta que está en el campo y que ve un animal que lo confunde y finalmente descubre que es un caballo, ¿no? Y describe el encuentro de ese caballo con la frase que aparece allí en el final. Es un caballo luminoso y blanco y severo. Gijón, junio 2017, mayo de 2019. Lo que yo señalo aquí es que la opción por el polisíndeton luminoso y blanco y sereno, ¿no? Acelera el final de la novela y no el final, no la vida del padre, ¿no? La cual sabemos terminada desde el inicio mismo del texto con las coordenadas temporales que enmarcan esa existencia. Por el contrario, el tiempo es ahora otro, aquel que permite encuadrar los derroteros de la memoria y los esfuerzos por convertirla en escritura. El segundo ejemplo que quiero comentar es Llévame a casa, la novela publicada por Jesús Carrasco en el año 2021, ya no desde una matriz autofictiva, la novela está narrada en tercera persona, y es la relación entre un hijo que se tiene que hacer cargo de su madre, que muere, que está enferma de Alzheimer. Más allá de una lectura puntual del texto, que no voy a hacer, me interesa poner en valor un gesto que se evidencia en la totalidad de la breve pero potente obra del autor. Esto es, la presencia de personajes viejos en toda esa obra. En Intemperie, de 2013, la celebrada primera novela del autor, se narra la relación entre un niño que huye del horror familiar y un anciano que lo salva en medio de una geografía irreconocible que nos habla de la precariedad y la solidaridad en la que estos personajes se encuentran. En 2016 Carrasco publica La tierra que pisamos, que es una alegoría distópica, pero también protagonizada por viejos, ¿sí? A esta serie se suma ahora la novela del 2021, lo que nos permite sugerir que estamos en presencia de una obra de vejez, no en el sentido de la senectud del autor, porque Carrasco es un muchacho joven, como decía mi abuela, ¿no? Sino de los interrogantes teóricos que esas figuras habilitan. ¿Qué hacen los viejos allí? ¿Qué le hacen los viejos a las ficciones de Carrasco? ¿Y por qué esa insistencia que no se interrumpe? Un tercer y último ejemplo lo aporta un conocido narrador español que ha hecho de los encubrimientos autofictivos una de sus marcas distintivas, Eduardo Mendicuti. Sabemos que Mendicuti permite o habilita una lectura de sus obras desde la matriz autofictiva, aunque él dice en 1982, a partir de la publicación de su primera novela, Una mala noche la tiene cualquiera, que narra la historia de un travesti en el momento de la noche del golpe de Estado, el 23 de febrero del 81, él dice, yo nunca me travestí, nunca hablé en femenino, pero la Madelón soy yo, ¿sí? Este derrotero, por los juegos del enmascaramiento, encuentra un punto de inflexión en esta novela del 2016, Furias Divinas, en la que un grupo de gays envejecidos y desocupados, ¿sí? Luchan por encontrar un lugar en el cual ejercer su oficio de transformistas. Es un bar que se llama Garbo, ¿no? Pero para eso tienen que ir a atacar al grito de sí se puede, por eso el anclaje político de la novela, el baile de las diademas, que es el baile de las señoras bien del pueblo. De ese asalto forma parte también Alberto Méndez, reconocido escritor, con quien sin dificultad podemos identificar al propio autor, y que ya fue protagonista de la novela de 2013, Otra vida para vivirla contigo. Aquí el escritor forma parte del asalto al encumbrado baile y lo hace siendo otro. La pintada como un parchís, la de la peluca color zanahoria y torcida, la de la dentadura caníbal, la del collar de perlas rusas de plástico, la de los zarcillos como botafumeiros, las del vestido como una pandorga hinchada, la de las uñas embadurnadas de purpurina azul cielo, era yo, sí, yo, Ernesto Méndez. Qué fea estaba, caramba. De La Madelón soy yo, de 1982, al Era yo, de 2016, la narrativa de Mendicuti dialoga con la historia, se estatuye como narración de memoria y habilita una zona en que la vejez es interrogada
desde marcos teóricos bien definidos. Por ejemplo, un posible marco sería los clásicos aportes de Oscar Wilde, el crítico catalán, ¿no? Cuando plantea esta diferencia entre la etapa pre-gay, gay y post-gay, que definirían los modos en que la cultura española trabajó las modificaciones que el reconocimiento de derechos para el colectivo LGTBI trajo en relación con la cultura. En Argentina, el sociólogo Ernesto Mecchia ha trabajado también esto a partir de lo que él analiza como pasaje entre la homosexualidad y la gaycidad, ¿no? Se acaba de reeditar en la segunda edición su libro Los últimos homosexuales, en la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? O sea que allí podemos encontrar estos debates, ¿no? Esta historia de lo político, no en vano encuentran una explicación en el final de la novela de Mendicuti, donde Mendicuti hace referencia a las luchas de Stonewall, ¿no? En el barrio neoyorquino en el año 69, donde había muchos travestis, muchos transexuales, y dice, yo escribo esa novela también para reconocer en ellas la dignidad, la lucha, una furia, ¿no? Otra vez la inscripción de lo político, pero esta vez desde una posición novedosa, la que está habilitada por esas figuraciones de la vejez que refuerzan el aspecto combativo de estas ficciones. ¿Dónde ubicar la voz de los viejos? ¿Qué tiene para decir un gay envejecido? ¿Desde qué lugares estatuye su memoria y reconstruye el imaginario de una época en que acontece una vida? Y esa reconstrucción, ¿qué efectos provoca en el relato que la vehiculiza? ¿Es la vejez del gay que al fin puede travestirse el momento en que una temporalidad otra se vislumbra? En un libro de reciente publicación, Alberto Mira expone un programa de investigación al mismo tiempo que se inscribe como sujeto participante de la reconstrucción que emprende. El punto de partida de este libro reside en un intento de articular cierta idea de nosotros, empezando con cuando éramos simplemente homosexuales o maricones, y evocar su transformación en un nuevo nosotros LGTBI. Y de paso, preguntarnos si todo lo que ello implicó es ya irrelevante si el ciclo se ha cumplido. Sin dudas, la literatura forma parte de ese intento, y la novela de Mendicuti es un ejemplo logrado de la articulación de esa interrogación. Pero la pregunta de Mira es otra, es aquella que se funda en una duda anterior, una acción que se hace desde el borde, de paso, una pregunta por el tiempo de la pregunta, y cuya respuesta nos interroga sobre los efectos de haber sobrevivido. En el final de la novela de Carrasco, Llévame a casa, el narrador figura un cierre en tanto ficción de vejez. La última frase de la novela es: Juan se vuelve hacia su madre y la ve alejarse en la tarde. Esta idea del irse, ¿no? También como una figuración de cierre. Ese enunciado parece recuperarse y ser contestado eufóricamente en el estribillo con el que Menéndez Salmón cierra su autoficción. Queda esto, se va, pero queda esto. Y de este modo se funda una voz que, desacomodada de su tiempo, esa juventud que el autor cree disfrutar, se atreve a viajar hacia el futuro para que la vejez lo sorprenda en acto de escritura. Podemos plantear algunas conclusiones provisorias al problema de cómo la vejez se figura en la ficción. Y con esto termino. En primer lugar, los acercamientos al problema de la vejez en la ficción encuentran una plataforma teórica en los estudios sobre la infancia. Segundo, es posible tensar las categorías que han pensado la infancia para configurar un espacio de reflexión sobre las figuraciones de la vejez. Yo ensayé dos movimientos, ¿no? Hoy, el de irrupción de vejez y el de ficción teórica de vejez, para poner a prueba ese corpus. En tercer lugar, las ficciones de vejez se pueden caracterizar no solo como aquellas especies textuales con protagonistas envejecidas o envejecidos, sino también como ficciones de cierre, aquellas que exhiben desde el gesto escritural una figuración del final, que puede ser de una vida o de un proyecto escritural. En cuarto lugar, y esto no lo trabajé
en esta presentación, pero sí en otro lugar y podemos discutirlo, porque lo he identificado como marca también, esas ficciones de cierre se pueden identificar también en tanto gesto de algunas escrituras críticas en las que quien firma el texto despliega una serie de operaciones a partir de los cuales se muestra el modo en que se abandona un tema de investigación. Esto es muy interesante de ver también. Y en último lugar, y esto a manera absolutamente provisoria, pero además convocante para ustedes, ¿por qué digo esto? Porque digo que las preguntas sobre las relaciones entre ficción y vejez resultarían ser una marca del presente, si tenemos en cuenta los años de publicación de los textos españoles de nuestro corpus. Y digo resultarían, y digo convoco, porque escucho nombres de textos, o estamos recogiendo nombres de textos en los que estos problemas, o estas figuraciones, o estas ficciones se ponen a funcionar. ¿Sí? Muchas gracias, y me parece que me excedí en el tiempo. Marce, no sé vos qué decís. Dejo de compartir, así nos vemos un poquito. Gracias, Germán. Te excediste apenas 10 minutos, no pasa No, bueno, nada. bien. Bueno, te agradezco muchísimo tu interesante y sobre todo muy clara charla, para mí muy, digamos, reveladora, porque conozco poco de la narrativa inmediata a la que vos estás refiriendo, a estos autores que me anoté todos, pero voy a ir al principio de tu charla, antes de ceder la palabra a los presentes, que son los únicos que van a poder preguntar, porque no estamos en YouTube. Los amigos. Vos en un momento hablaste, entiendo que de las dos, ¿no? Formas de transitar por la escritura de la vida, digamos, tanto la infancia como la vejez, aplicaste la metáfora del umbral, ¿no? Que es una metáfora para mí muy estimulante para pensar, algo que se produce, como vos bien lo dijiste, a partir de una de las posibles teorizaciones, como una irrupción, ¿no? Como un acontecimiento, pero a la vez también como un movimiento, ¿no? Como un salir y entrar, como un vislumbrar, como un desear, como un estar del otro lado y pasar. Y lo relaciono también con ese pasaje último que vos esbozaste entre homosexualidad y gaycidad, para hablar de otras formas, ¿no? De transitar estas cuestiones. Me interesa que lo amplíes un poquito esto del umbral, si estoy, digamos, entendiendo eso. Sí, Marce, sí, lo estás entendiendo, porque me parece que es como yo digo en las clases, y esto es una clase, ¿no? Hay que ponerle el nombre que hay que ponerle. ¿Qué hace uno en una conferencia? Comparte hipótesis con gente a la que le interesan las mismas cosas que uno. Eso hace uno en una clase, ¿no? Y cuando yo discuto esto con los estudiantes y las estudiantes, encuentro que el corazón de la propuesta, uno de los corazones de la propuesta, está en esta categoría de umbral. La categoría umbral la han trabajado muchos teóricos, en este caso nosotros la retomamos de Julio Premat, ¿no? La idea de umbral de escritura, umbral de pasaje, pero me parece que la categoría o el concepto, vos dijiste metáfora, a mí me gusta más, porque metáfora implica que es más comprensiva que la categoría. La categoría es restrictiva, la metáfora es más comprensiva y te permite armar corpus de manera más fácil y permite que el otro comprenda mejor. Pero digo, el concepto de la metáfora de umbral compromete específicamente a la forma. Entonces, cuando nosotros miramos esto, que yo llamo en este momento ficción, pero que en algún momento del proyecto llamamos como figuración o como modulación, tenemos que ir a mirar esa lengua del texto. ¿Qué sería una lengua de la vejez? ¿O qué sería una lengua de la infancia en términos de una irrupción? ¿En qué momento se produce esta iluminación o este pasaje, ¿no? Que no está necesariamente ligada a la edad de quien escribe? Por eso el texto de Díaz de Revenga yo lo veo como restrictivo, ¿no? Producir un estilo de vejez
no tiene que ver específicamente con que el poeta, perdón, tenga 70 años, como dice Díez de Revenga, ¿no? Eso aparece, pero aparece en la superficie del texto, ¿no? De manera clara, y bueno, será una irrupción, será una figuración del final, será una búsqueda premeditada de un devenir viejo en un determinado momento, pero compromete a la forma. Me parece que ahí es el desafío, por eso podemos construir un proyecto de investigación en relación a esta categoría, ¿no? Es muy interesante lo que me estás preguntando, ¿no? Insisto, porque apuntás al centro de lo que estamos pensando en este momento, ¿no? Por eso la pregunta que yo traía a propósito de Gil de Viedma, ¿no? Está Nora acá, que es especialista en Gil de Viedma. ¿Qué pasa con estos autores, que también Julia trabaja en relación con Sabina, que son viejos antes de tiempo, ¿no? Que terminan antes de empezar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo leer eso como gesto? Hay que claramente pensarlo como umbral, ¿no? Y además, no sé si también referís a los límites de lo decible y de lo significable, sobre Exacto, todo en el caso, bueno, sí, de la infancia y también de la vejez, quiero decirlo, ¿no? Cuando la totalmente. lengua se vuelve torpe en ambos casos. Exacto, exactamente. Y me parece que hay algunos otros ejemplos respecto de esta idea de la lengua torpe, me gusta mucho eso, que se pueden estudiar. ¿Por qué digo esto? Y vuelvo otra vez a lo de la escena arcaica que dice Rosa, ¿no? Nadie escribe su infancia en su infancia. ¿Cómo escribe un chico? ¿Cómo escribe un niño o una niña? ¿Escriben los niños en la infancia? Sí, todos escribimos redacciones infantiles cuando éramos chicos, pero eso ¿se puede constituir una obra? Hay algunos ejemplos que podemos discutir. No sé si ustedes conocen a la poeta rusa Mika Turbina, ¿no? Tiene un texto que se llama La infancia huyó de mí. Una chica, tengo el texto digitalizado y se los puedo pasar, Mandalo. ¿no? Lo mando. Empieza a escribir a los 9 años y escribe unos poemas que son descomunales, ¿no? Ella es como una especie de estrella en Rusia, evidentemente tiene visiones, o la madre la escuchaba hablar sola de noche y eso después lo convertía en texto. Ella muere muy joven, a los 27 años. Y también está el ejemplo de una narradora inglesa que se llama Daisy Ashford, en finales de principios del siglo XX, que escribe una novela que se llama Los jóvenes visitantes, la escribe a los 14 años, y es la única novela que escribe. Cuando crece deja de escribir, ¿no? Esto que dice César Aira, para Ashford la escritura era como un juego, ¿no? Era igual que jugar a las muñecas. Y cuando uno lee el texto de Ashford, uno descubre una marca de infancia. La pregunta sería, ¿eso se puede trasladar a las ficciones de vejez? ¿Cómo escribe un viejo? Alcanza a contener 70. ¿Cómo escriben los poetas que lee Díez de Revenga? Aleixandre, Gerardo Diego, Lorca, ¿no? Los poemas Alonso, los poetas que escribe. Esta lengua que se disloca, ¿no? O hay que ver, o que efectivamente el anciano esté escribiendo, o que el narrador figure una lengua anciana, que se haga pasar por una lengua así. Me parece que en estos enmascaramientos la ficción, la narración española está en este momento encontrando algunas cuestiones interesantes, ¿no? Que ampliarían la perspectiva hacia otros temas en relación con la vejez. En el proyecto nuestro, Dani Fumis está pensando la cuestión de la vejez en el marco de los estudios CRIP, de los estudios sobre discapacidad, ¿no? Y eso es muy interesante también verlo. No sé si ustedes conocen la novela, seguramente sí, de Cristina Morales, Lectura Fácil, donde ahí no aparecen estrictamente viejas, ¿no? Digo porque son todas mujeres, ¿no? Pero también puede mirarse esta lengua quebrada, cortada, ¿no? Como un ensayo, ¿sí? Y sobre todo la figuración del cuerpo, ¿no? Eso es imposible no poder verlo ahí como algo que fulgura, ¿no? Todo el tiempo en estas ficciones, ¿no? Bueno, gracias, Germán. Yo tomé nota de todos los títulos Les de los mando, que les mando el texto pusiste a lo largo de la conferencia y los que mencionaste ahora. Muy interesante. Bueno, doy paso a las preguntas
eximio auditorio que nos acompaña. Gracias, Ailín, por estar siempre ahí. Es una tranquilidad. Gracias, Ailín. Bueno, no sé si alguien quiere, Laura. Bueno, muchas gracias, Germán y Marcela. Interesantísimo. De la infancia saltamos a la vejez y vemos que estamos en estadios parecidos. Tengo muchas inquietudes, me abrió lo tuyo, como todos los proyectos. Solo una vez estudié poesía de senectud en Nada Grave de Ángel González. Me acuerdo que me ayudó un poco para la parte de los tópicos, Díez de Revenga, pero como vos decís, se queda en lo temático, ¿no? Y bueno, en Nada Grave, más allá de los 80 años que tenía Ángel González, lo tematiza, el personaje es un octogenario, como todos lo hemos leído, ¿no? O sea que en ese sentido entraba muy fácilmente en una categoría de vejez. Conocí ese libro a través tuyo, eso lo tengo que decir, de Díaz de Revenga. Sí, no hay mucho escrito en España sobre teorías de vejez. Bueno, algunas preguntitas. Me pregunto, ¿cuál es el significado de vejez? ¿Hay un desarrollo diacrónico del concepto? ¿Has podido o tienen en algunas de las líneas? Sobre todo porque cuando hablamos, viste, ahora a mí me suena un poco ya inasible hablar, y mea culpa, de ficción de, o figuración de. Mea culpa porque lo vengo usando figuraciones de sujetos, figuraciones. Sí. Y yo no sé por qué, ahora, no sé cómo precisarlo, ¿no? Pero yo lo que voy viendo, leyendo en algunos poetas que he estudiado, es un estado de vejez, más que una ficción o figuración. Porque permea, es muy difícil desacoplar la forma de una escritura de vejez de los tópicos. Yo pienso, por ejemplo, Blas de Otero, toda su última obra, Jas de Madrid con la Galerna, él tenía 60 y pico. Y bueno, con el tema al tópico, ¿ves? Volvemos, de la depresión, y eso empieza con ese lenguaje hiperfracturado que no tenía antes, un poeta social que se disloca, bueno, donde lo omnipresente es la depresión. Entonces hay un estado, es una palabra poco teórica, un poco rígida. No, pero está muy bien, está muy bien. O te digo, para ser redundante conmigo misma, ahora los poemas que leyó Luis García Montero sobre Almudena durante su enfermedad y muerte. Sí. Un hombre que no es viejo, pero asume un estado de vejez a partir de la muerte de su pareja, que lo permea todo, la forma y el contenido, ¿viste? Exacto, ese acoplamiento. Bueno, son pistas, y yo digo, ¿qué será realmente? ¿Cómo arrancamos el concepto de vejez de su historia y hasta hoy? Exacto. Nosotros tuvimos con el proyecto el mismo desafío que habíamos tenido cuando empezamos a trabajar infancia. ¿Y qué es lo que vimos? Es que ese concepto, vamos a llamarlo así tentativamente, había sido más estudiado desde las ciencias sociales que desde la teoría literaria. Entonces encontramos desarrollos desde la historia, desde la filosofía, desde la antropología, desde la medicina, desde la psiquiatría, pero no había trabajos que desde la teoría literaria abordaran esta cuestión. Dani, ayúdame con el título de esta historia de la vejez que vos estás trabajando ahora en el artículo. El autor, este que citás sobre historia de la vejez, para contestarle a Laura. Sí, es Georges Minois, el autor. Minois, ahí es el que teoriza, gracias Dani, sobre la historia. ¿Sí? Ese fue como el que más nos permitió ordenar esta cuestión. Minois, perdón, se escribe Minois, Daniela. Sí, exactamente. Eso también se consigue, los podemos socializar sin problema. Me quedo pensando en esto que dice Laura respecto del estado de vejez. Hay que ver cuáles son las zonas oscuras entre estilo, estadio, estado, y estilo dentro de estilo de vejez o estilo tardío, ¿no? Estado tal vez tendría una cierta cercanía a la cuestión de franja etaria, ¿no? Que es un poco de donde nosotros queremos claro.
queremos alejarnos, ¿no? Pero bueno, como verán, el proyecto tiene un año de desarrollo, ¿no? Ahora va a salir en la revista Olivar, en el próximo número de Olivar, un dossier que coordinamos con Dani sobre estos temas, y ensayamos acá algunas cuestiones sobre esta cuestión, sobre la que también tendrán noticias. Gracias, Laura, como siempre, por tus clases, ¿no? por tu magisterio. Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Alguna otra intervención? ¿Algún aporte? ¿Alguna reflexión? Pensando, yo apenas tengo voz, estoy bastante engripada, así que no sé si se me escucha. Por Dios. Sí, te escucho bien. Estamos muy bien acá, estamos muy bien. Estamos cada una con tullida. Pero nada, me acordaba mucho de la poesía de Unamuno. Sí, Unamuno claro. tiene muchos poemas escritos a los 40 años, 40 y pocos años, que ya desde el título, ¿no? se meten de lleno en la cuestión de la vejez. Cuando yo sea viejo, es el que me viene ahora a la mente, y donde habla mucho del estilo de la voz, del cambio en el canto, en cómo eso iba a cambiar, cómo él se proyecta hacia a esa imagen de sí mismo viejo, y reflexiona muchísimo sobre el cambio en la dicción poética, ¿no? Exacto. En el estilo poético. Y no es el único poema que él tiene en este sentido. Escritos en su primer poemario, sí, no tenía más de 40 y pocos años. Sería un caso interesante de estudiar un poco. Sí, Marta, sí, claro que sí, te agradezco el dato también. Por eso decía al final, estamos como recibiendo propuestas para el corpus, ¿no? Básicamente con eso. Y vos que has trabajado tanto Unamuno, ese dato también es central. La sospecha que tengo es que en la poesía, en el género de la poesía, hay tal vez más ejemplos que en la narrativa. Lo tengo como hipótesis a eso, no sé, y ustedes también me pueden ayudar a esta. Lo digo a partir de esto que señala Laura de Blas de Otero, de Ángel González, esto de Unamuno. La poesía del siglo de oro, Germán. Es toda una tradición crítica el estudio de la poesía del siglo de oro, de la invención de Senectute. No nos metemos con eso, pero sí. Igual en el dossier va a haber un artículo de Juan Diego Vila sobre el Guzmán de Alfarache y la relación que tiene con la madre envejecida, ¿no? El tema de vejez en el barroco claramente como tópico. Claro, lo que pasa es que por ahí la poesía, como aborda esos temas existenciales, el el paso del tiempo y demás, exactamente. La cuestión de la vejez y la muerte, porque Tal ahí cual. están los dos ejes, ¿no? Solo quiero decir una sola cosa a partir de esto de la muerte. Me acordé de Gómez de la Serna, escribió una autobiografía en 2 tomos que se llama Automoribundia. Y la escribió, creo que ya estaba en Argentina, no al final de su vida, sino la empezó a escribir, no sé, 50 años por lo menos. Todo está desde la perspectiva del viejo. Porque dice, cuando nací empecé a morir. Era niño y veía la muerte. Los viejos o los que están caminando son viejos pronto a ser cadáveres. Es todo un campo semántico y léxico sobre la vejez y la muerte en un adulto. Entre pañales y mortaja, diría que Quevedo. Y aparte muy buena el título, ¿no? Porque él justamente dice, esto no es una biografía, sino es la escritura de la muerte, de cómo ir muriendo mientras vivo. Terrible. Exacto. Pero te digo, es una joyita para, qué sé yo, ver, capaz que pueden sacar ahí agua para el molino. Claro que sí, claro que sí. Las que trabajan poesía en el proyecto son Julita y Gaby, ¿no? Gaby Sierra, que se acaba de doctorar, pero siempre son bienvenidas estas referencias a la poesía. Pero esto es narrativa. Es narrativa. No, claro, sí, no, pensaba en los otros aportes que me decías, sí, no, claro. Dani, me parece que habías desconectado el que querías decir algo, perdón, o no. No, simplemente tengo muy mala conexión, así que pido disculpas si me friso, porque, bueno. Te escuchamos re bien, Dani, yo te escucho perfecto. Bueno, no, simplemente agregar que
lo que pienso con relación a esto que estamos pensando todos juntos sobre la vejez también, y fundamentalmente con relación a estos primeros desarrollos del proyecto, es que significativamente yo creo que el proyecto llega en un momento bisagra para pensar la vejez, porque creo que en lo que se viene, luego de lo que fueron esos 2 años intensos de pandemia, que todavía no se ha acabado, y que estamos ahí, pero que parece que lo peor ya pasó, aparentemente, pero también nos situó frente a la vejez, y fundamentalmente yo creo que la vejez y el problema de la vejez nos puso a todos en posición de reflexión sobre el tiempo, y yo creo que esa es la potencia. Bueno, creo que en el dossier tratamos también de analizar la cuestión de la infancia y de la vejez en estos términos, ¿no? ¿Por qué es interesante, o al menos desde nuestro lugar, es interesante pensar en términos de infancia y de vejez, no solamente porque son tópicos que pueden aportar algo significativo, sino porque señalan precisamente una reflexión particular en el abordaje del tiempo? Y bueno, y ahora pienso entonces en esas ficciones que vendrán, ¿no? Luego de estos 2 años. Eso simplemente. Gracias, Dani. Sí, sí, sí. En realidad, yo debo decir que en el momento de la cocina del proyecto, la pandemia no existía. Yo tenía en mente este tema desde hacía un tiempo, y cuando lo tiro ahí en la reunión del proyecto, las chicas me decían: no, Germán, no vamos a estudiar esas cosas, ¿cómo vamos a estudiar vejez? Bueno, finalmente se engancharon y cada cual está encontrando sus líneas, pero me parece que así como Marcela señalaba esta cuestión del umbral, esto que señala Dani también es uno de los corazones de estas preguntas, ¿no? Es una interrogación sobre las temporalidades, ¿no? Por eso empiezo esta charla hablando de las temporalidades superpuestas que dan origen a estas reflexiones. Gracias, Dani, por haberlo repuesto. Muy interesante todo. ¿Algún aporte, pregunta, reflexión, comentario más? Bueno, me parece que aquí se termina este hermoso encuentro. Germán, te lo agradecemos muchísimo. La verdad que estuvo muy esclarecedor, como te digo. Tomé una lista intensa e inmensa de notas sobre los autores que desconozco, así que por lo menos para mí ha sido un gran aporte. Espero que para todos los que estamos ahora acá, los oyentes futuros, hablando de temporalidades, que van a escuchar esta charla tuya diferida por YouTube. Vuelvo a agradecer a Ailín la presencia y el sostén, bueno, y a todos los presentes que nos acompañaron en esta hermosa conferencia de un querido colega y amigo al que nos gusta siempre escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme acompañado, ¿sí? Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.